Dios perdonó a Nínive, la ciudad más brutal del mundo antiguo. Los asirios que desollaban prisioneros vivos y apilaban cabezas humanas en pirámides a las puertas de las ciudades que conquistaban. Dios envió a un profeta, Jonás, para darles una oportunidad. Y cuando se arrepintieron, Dios los perdonó. Jonás capítulo 3, versículo 10. Dios perdonó a Egipto, el imperio que esclavizó a su pueblo durante 430 años, los que ahogaban a los bebés hebreos en el Nilo, los que los molían con trabajo forzado bajo el sol del desierto hasta que sus cuerpos se quebraban. Y sin embargo, Dios no ordenó la destrucción total de Egipto, castigó a Faraón, liberó a su pueblo y la nación egipcia siguió existiendo. Dios perdonó a Babilonia, el imperio que quemó el templo de Salomón hasta los cimientos, los que arrastraron al pueblo de Judá, encadenado por 700 kilómetros de desierto hacia el exilio, los que fundieron los utensilios sagrados del templo y los usaron para sus banquetes paganos. Daniel capítulo 5. Y aún así, Dios trabajó dentro de Babilonia. Puso a Daniel como primer ministro. Hizo que Nabucodonosor reconociera su soberanía. Daniel capítulo 4, versículo 37. Dios perdonó a Moab, perdonó a Edom, perdonó a los filisteos, perdonó a Siria, castigó a todas estas naciones, sí. Les envió juicios, sí. Pero a ninguna de ellas le dijo lo que le dijo a una sola nación en toda la Biblia, a una sola, los amalecitas. Éxodo capítulo 17, versículo 14. Dios le dice a Moisés: yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Borrar por completo la memoria de debajo del cielo. Esas palabras no aparecen para ningún otro pueblo en toda la Escritura, ni para Asiria, ni para Babilonia, ni para Egipto, ni para Roma, solo para Amalec. Y luego, como si una vez no fuera suficiente, Dios lo repite en Deuteronomio capítulo 25, versículos 17 al 19. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto. Borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides. Acuérdate, borra, no olvides. 3 mandamientos en 3 versículos sobre una sola nación. Y aquí está la pregunta que muy poca gente se atreve a hacer. La pregunta que debería incomodarte. La pregunta que, si eres honesto, probablemente ya te estás haciendo. ¿Por qué? ¿Qué hicieron los amalecitas que fue tan diferente de lo que hicieron los asirios, los babilonios, los egipcios y todos los demás? ¿Qué fue tan grave, tan profundo, tan irreparable, que el Dios que se define a sí mismo como lento para la ira y grande en misericordia, declaró una guerra eterna contra ellos? Porque fíjate en algo. Dios no dijo: voy a castigar a Amalec. No dijo: voy a enviar un juicio sobre Amalec. Dijo: voy a borrar su memoria de debajo del cielo. No es castigo, es eliminación total. Es la diferencia entre meter a alguien en la cárcel y borrar todo rastro de que esa persona alguna vez existió. Y eso es exactamente lo que vamos a investigar hoy, paso por paso, capa por capa, palabra hebrea por palabra hebrea, porque la respuesta a esta pregunta no está en la superficie del texto, está enterrada en el idioma original, está escondida en detalles que la mayoría de las traducciones al español pasan por alto, y cuando la descubras va a cambiar completamente la forma en que entiendes la justicia de Dios. Empecemos por el principio. Israel acababa de salir de Egipto, acababan de cruzar el Mar Rojo, acababan de presenciar las 10 plagas, habían visto el agua convertirse en sangre, la oscuridad cubrir la tierra durante 3 días y al ángel de la muerte pasar sobre Egipto llevándose al primogénito de cada familia. Habían visto al ejército más poderoso del mundo ahogarse en el mar mientras ellos pasaban en seco por el medio. Y aquí necesito que entiendas algo crucial sobre el contexto geopolítico de ese momento, porque lo que acababa de pasar no era solo un evento religioso.
Era un evento político de proporciones sísmicas. Todas las naciones del mundo antiguo habían escuchado lo que había pasado. Éxodo capítulo 15, versículos 14 al 16, lo describe con claridad. Los pueblos de Filistea se estremecieron. Los jefes de Edom se turbaron. Los poderosos de Moab fueron presa del temblor. Todos los habitantes de Canaán se derritieron de miedo. Rahab, la mujer de Jericó, lo confirma 40 años después en Josué capítulo 2, versículos 9 al 11. Sé que el Señor os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los habitantes de esta tierra se han acobardado ante vosotros, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y al oírlo, nuestro corazón desmayó, y no ha quedado más aliento en hombre alguno a causa de vosotros. ¿Entiendes lo que eso significa? Después del Éxodo, Israel era intocable. Ninguna nación, en su sano juicio, atacaría al pueblo cuyo Dios acababa de humillar al imperio más poderoso de la tierra. Era como si Israel caminara rodeado de un escudo de terror sagrado. Nadie se atrevía a tocarlos. Nadie, excepto uno. Éxodo, capítulo 17, versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, sin provocación, sin territorio en disputa, sin recurso amenazado, sin declaración de guerra, sin embajadores, sin ultimátum. Vino Amalek y peleó contra Israel, y necesito que entiendas la locura estratégica de esta decisión. Acababan de ver cómo el Dios de este pueblo destruyó al ejército más poderoso del planeta. Acababan de escuchar cómo las aguas se cerraron sobre 600 carros de guerra egipcios y no sobrevivió ni uno solo. Y Amalek miró todo eso y dijo, voy a atacarlos. Es como si alguien viera una explosión nuclear y decidiera caminar hacia el centro de la radiación. No tiene sentido militar, no tiene sentido estratégico, no tiene sentido de ningún tipo, a menos que el motivo no sea militar ni estratégico, a menos que el motivo sea otra cosa completamente diferente. Pero Amalek no peleó como lo haría un ejército normal. No se plantó frente a frente contra las fuerzas de Israel en una batalla convencional. Lo que hizo fue algo mucho peor. Y para entenderlo, necesitamos saltar a Deuteronomio capítulo 25, versículos 17 y 18, donde Moisés describe exactamente cómo fue ese ataque. Y aquí es donde el hebreo original revela algo que las traducciones al español simplemente no capturan. Pero antes, déjame contarte lo que pasó durante la batalla misma, porque tiene un simbolismo que conecta directamente con lo que vamos a descubrir. Éxodo capítulo 17, versículos 9 al 13. Moisés le dijo a Josué, escógenos hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y Josué peleó. Pero pasó algo extraordinario. Versículos 11 y 12. Cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía. Pero cuando bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta que se puso el sol. ¿Entiendes lo que el texto está diciendo? La victoria sobre Amalek no dependía de la fuerza del ejército, dependía de las manos alzadas de Moisés. Cuando las manos subían, Israel ganaba. Cuando las manos bajaban, Amalek ganaba. No era una batalla convencional decidida por números o estrategia. Era una batalla espiritual decidida por la conexión del pueblo con Dios. Y Moisés no podía mantener las manos arriba solo. Necesitó a Aarón y a Hur, uno a cada lado, sosteniéndolo. Porque la batalla contra Amalek no se pelea en soledad, se pelea en comunidad.
se pelea con otros que te sostengan cuando tus fuerzas se acaban. Y después de la victoria, Dios le dice a Moisés algo que no le dijo después de ninguna otra batalla en todo el Éxodo. Versículo 14. Escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Escribe, para memoria, en un libro. Es el único caso en todo el Éxodo donde Dios ordena que un evento sea escrito específicamente para que no se olvide. Y Moisés construyó un altar y lo llamó Jehová Nisi, que significa El Señor es mi estandarte. Y dijo, versículo 16, El Señor tendrá guerra con Amalek de generación en generación. De generación en generación. No es un castigo de un momento. Es una guerra continua, una guerra que trasciende épocas, una guerra que no termina con una batalla ni con un tratado de paz. Dios declaró una guerra eterna contra este pueblo, contra ningún otro, solo contra Amalek. El texto dice, acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando salías de Egipto. Y luego viene la palabra clave. La primera palabra hebrea que necesitas conocer hoy, Asher Karchá Baderei, Karchá. Esta palabra aparece una sola vez en toda la Biblia en este contexto militar, y tiene al menos 3 niveles de significado que los rabinos han debatido durante siglos. El primer nivel es el más evidente. Karchá viene de la raíz kara, que significa encontrar por casualidad o salir al encuentro. Es un ataque sorpresa, no fue una declaración formal de guerra, no hubo embajadores, ni ultimátums, ni negociaciones. Amalek simplemente apareció, sin aviso, sin motivo aparente. Pero el segundo nivel es el que cambia todo. Los sabios del Talmud conectan Karchá con la raíz kar, que en hebreo significa frío, enfriar. Y aquí es donde la imagen se vuelve devastadora. Imagina una bañera de agua hirviendo, tan caliente que ningún ser viviente puede meterse. Eso era Israel después del Éxodo. Después de las 10 plagas, después de la apertura del mar, Israel estaba rodeado de un aura de terror sagrado, hirviendo, intocable. Ninguna nación se atrevía, y entonces llegó Amalek y se lanzó a la bañera hirviendo. Sí, se quemó, sí, perdió la batalla de Refidim, pero al hacerlo, enfrió el agua para todos los demás. Al atacar a Israel y demostrar que se podía atacar, Amalek le dijo al mundo entero, no son invencibles, se puede pelear contra ellos. Su Dios no los protege de todo. Amalek no atacó a Israel para conquistar territorio. Atacó a Israel para destruir el temor que las naciones tenían de Dios. ¿Entiendes la diferencia? Egipto quería mano de obra esclava. Babilonia quería expandir su imperio. Asiria quería tributar a las naciones. Filistea quería el control de la costa. Cada enemigo de Israel tenía un motivo humano comprensible, un motivo político, un motivo económico, un motivo territorial. Amalek no tenía ninguno de esos motivos. Amalek atacó para desafiar a Dios, y eso lo pone en una categoría completamente diferente a cualquier otro enemigo. Pero todavía hay un tercer nivel de Karchá que es aún más perturbador. Algunos rabinos conectan la raíz con Keri, el que aparece en Deuteronomio capítulo 23, versículo 11, y se refiere a impureza nocturna. La idea es que Amalek profanó a Israel. No solo los atacó, los contaminó, manchó la imagen de santidad que Israel proyectaba ante las naciones. 3 niveles: sorpresa, enfriamiento, profanación. Los 3 en una sola palabra hebrea, y las traducciones al español dicen simplemente, te salió al encuentro. Ahora viene la segunda revelación del texto hebreo, y esta es quizás la más dolorosa. Vayesanev bechakol hanehashalim ajareja. Y cortó tu cola, todos los rezagados detrás de ti. La palabra es sanaf. Literalmente significa cola, cortar la cola, atacar por detrás. Y esa imagen no es accidental.
¿Quiénes eran los rezagados? ¿Quiénes estaban al final de la columna de marcha de un pueblo de 2 millones de personas caminando por el desierto? Los ancianos, los enfermos, las mujeres embarazadas, los niños, los débiles, los que no podían mantener el ritmo. Amalek no atacó al ejército de Israel, no se enfrentó a los guerreros, no buscó a Josué ni a los hombres de guerra. Amalek rodeó la columna por detrás y atacó a los que no podían defenderse. Imagina eso. Imagina una columna de personas caminando por el desierto después de 430 años de esclavitud. Familias enteras, abuelos que apenas pueden caminar, madres cargando bebés, niños pequeños que se cansan y se quedan atrás. Y de pronto, desde la retaguardia, aparecen guerreros armados, atacando exactamente a esas personas. No fue una batalla, fue una cacería de los vulnerables. Y el texto remata con 5 palabras que lo explican todo. Veló Yareh Elohim, y no temió a Dios. Esa frase final es la clave de todo, es la razón de todo, es la diferencia entre Amalek y todos los demás enemigos de Israel. Los egipcios al final temieron a Dios. Después de la 10ª plaga, Faraón dijo, «Salgan». Los filisteos temieron a Dios. Cuando capturaron el arca y les cayeron plagas, la devolvieron aterrorizados. Primera de Samuel capítulo 5. Nínive temió a Dios. Cuando Jonás predicó, se arrepintieron desde el rey hasta el último habitante. Los babilonios temieron a Dios. Nabucodonosor, después de 7 años comiendo hierba como un animal, alzó los ojos al cielo y reconoció que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres. Daniel, capítulo 4. Cada nación enemiga de Israel, en algún momento, reconoció que había un poder superior. Cada una, en algún momento, mostró al menos un destello de temor reverencial ante lo divino. Amalek, nunca. Y no es que no supieran, habían escuchado lo de Egipto, habían escuchado lo del Mar Rojo, sabían exactamente quién era el Dios de Israel y qué era capaz de hacer, y eligieron atacar de todas formas, no por ignorancia, por desafío deliberado. Si esto te está ayudando a entender algo que nunca habías visto en la Biblia, te pido algo. Dale like a este video, compártelo con alguien que necesite escuchar esto, porque lo que viene después es todavía más impactante. Ahora bien, alguien podría decir, bueno, otros pueblos también atacaron a Israel. Los filisteos los atacaron muchas veces, los moabitas también. ¿Por qué Amalek es diferente? Excelente pregunta. Y la respuesta está en un patrón que se repite a lo largo de toda la Biblia con una consistencia que da escalofríos. Amalek no atacó una vez. Amalek atacó una y otra y otra y otra vez, durante siglos. Y siempre de la misma manera, siempre apuntando a los débiles, siempre en el peor momento posible. Mira la secuencia. Primer ataque, Refidim, Éxodo 17. Acababan de salir de Egipto, exhaustos, sedientos, sin ejército organizado. Amalek ataca. Segundo ataque, cuando los espías regresaron de Canaán con el informe negativo y el pueblo se rebeló, intentaron subir por su cuenta a Canaán sin la aprobación de Dios. Números, capítulo 14, versículo 45. Los amalecitas y los cananeos que habitaban en aquella región descendieron e hirieron a Israel, persiguiéndolos hasta Horma. Fíjate, Israel estaba en su momento más bajo espiritualmente. Acababan de rebelarse contra Dios, y ahí estaba Amalek, listo para golpear cuando eran más vulnerables. Tercer ataque, durante la época de los jueces. Jueces capítulo 3, versículo 13. Amalek se alía con el rey Eglón de Moab para oprimir a Israel durante 18 años. Cuarto ataque, Jueces capítulo 6. Amalek se alía con los madianitas, y el texto describe algo devastador en los versículos 3 al 5. Cuando Israel sembraba, subían los madianitas y amalecitas y los orientales, y subían contra ellos.
y acampaban contra ellos y destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas como langostas en multitud. ¿Lo captaste? Amalec no venía a conquistar, venía a destruir la cosecha, venía a matar de hambre al pueblo. No quería la tierra de Israel, quería que Israel no pudiera vivir en su propia tierra. Es la diferencia entre un ladrón que quiere tu casa y un pirómano que quiere quemar tu casa para que nadie pueda vivir en ella. Y este patrón se repite durante generaciones. Amalec aparece cada vez que Israel es vulnerable, cada vez que están débiles, cada vez que están en crisis, como un depredador que huele la sangre y ataca al herido. Empiezas a ver por qué Dios respondió diferente con este pueblo. No era un enemigo que quería algo que Israel tenía. Era un enemigo que quería que Israel dejara de existir. Y no por una razón política o económica, sino por una razón espiritual. Porque la existencia misma de Israel era un testimonio de que Dios existe, de que Dios actúa, de que Dios cumple sus promesas. Y Amalec quería destruir ese testimonio. Y ahora llegamos al episodio más famoso de toda esta historia, el momento que lo cambió todo, el error que generó consecuencias durante siglos, el capítulo que todo el mundo conoce, pero muy pocos entienden en su verdadera profundidad. Primera de Samuel, capítulo 15. Habían pasado aproximadamente 400 años desde el primer ataque en Refidim, 400 años de enemistad constante. Y Dios decide que es el momento de ejecutar la sentencia que había pronunciado en Éxodo 17. El profeta Samuel se presenta ante el rey Saúl y le dice, versículos 2 y 3, «Así dice el Señor de los ejércitos, he decidido castigar a Amalec por lo que le hizo a Israel, cortándole el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos». La palabra hebrea aquí es jerem, destrucción total, consagración a Dios mediante la eliminación completa. Es la misma palabra que se usó para Jericó en Josué capítulo 6. Todo debía ser destruido, nada podía ser tomado como botín, todo pertenecía exclusivamente a Dios. Y aquí hay un detalle que necesitas entender. El jerem, la destrucción total, no era la norma en las guerras de Israel. Era una excepción extrema, reservada para casos específicos donde Dios lo ordenaba directamente. Israel peleó docenas de guerras a lo largo de su historia sin que se aplicara el jerem. Contra la mayoría de los enemigos había reglas diferentes. Se podían tomar prisioneros, se podía quedar con el botín, había negociaciones y tratados de paz, pero con Amalec no, jerem total. Saúl reunió 210,000 soldados, marchó contra los amalecitas y los derrotó. Primera de Samuel 15, versículo 7. Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Victoria aplastante, misión casi cumplida, casi. Versículo 9. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas, y del ganado mayor, de los animales engordados, y de los corderos, y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, pero todo lo que era vil y despreciable, eso destruyeron. Lee eso otra vez. Destruyeron todo lo que era vil y despreciable, o sea, lo que no valía nada, lo que no servía, la basura, pero lo bueno, lo valioso, lo que les convenía quedarse, eso lo perdonaron, y perdonaron al rey Agag. Y fíjate en la psicología detrás de esta desobediencia. Saúl no le dijo a Dios, no voy a obedecer. Saúl obedeció parcialmente. Destruyó lo que no le costaba destruir y se quedó con lo que le convenía quedarse. Es la forma más sutil y peligrosa
de desobediencia, la que se disfraza de obediencia. Cuando Samuel llega y le pregunta qué pasó, Saúl le dice, versículo 13, «Bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra del Señor». Yo he cumplido. En su mente había cumplido, había ganado la guerra, había destruido la mayor parte. ¿Qué importaba quedarse con unas ovejas y un rey prisionero? Y entonces Samuel dice una de las frases más brutales de toda la Biblia. Versículo 14. «Pues qué balido de ovejas es este que llega a mis oídos, y qué bramido de vacas es el que oigo». Imagina esa escena. Saúl parado frente a Samuel diciendo, «Cumplí la orden de Dios», mientras detrás de él se escuchan las ovejas y las vacas que se suponía debían estar muertas. La evidencia de su desobediencia balando en el fondo. Saúl intenta justificarse. Versículo 15. «De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas al Señor, tu Dios. Pero lo demás lo destruimos». Nota dos cosas. Primero, desvía la culpa. El pueblo perdonó. No él, el pueblo. Segundo, inventa una justificación espiritual, para sacrificarlas al Señor, tu Dios. Iba a usar el botín desobedecido para hacer una ofrenda a Dios. Como si Dios necesitara que le devolvieran lo que nunca pidió que le guardaran. Y aquí viene la respuesta de Samuel, versículos 22 y 23. Las palabras que definieron el destino de Saúl, el destino de su dinastía, y que resonarían durante siglos en la historia de Israel. Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la voz del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebeldía, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Obedecer es mejor que sacrificar. La desobediencia es tan grave como la brujería. La terquedad es como adorar ídolos. Y en ese momento el reino fue arrancado de las manos de Saúl. No por perder una batalla, no por adorar dioses paganos, no por cometer un pecado moral obvio, sino por obedecer a medias una orden que requería obediencia total. Pero espera, porque la historia no termina aquí, ni siquiera cerca. Lo que sigue es lo que hace que este episodio sea uno de los más escalofriantes de toda la Escritura. Samuel le dice a Saúl, versículo 32, «Traedme a Agag, rey de los amalecitas». Y Agag viene. Y el texto dice algo fascinante. Agag vino a él alegremente. Otras traducciones dicen confiadamente o con paso vacilante. Pero la idea es que Agag pensaba que lo peor había pasado, que si Saúl lo había perdonado, estaba a salvo, que la amargura de la muerte había quedado atrás. Y entonces Samuel dice, versículo 33, «Como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre quedará sin hijo entre las mujeres». Y Samuel cortó en pedazos a Agag delante del Señor en Gilgal. El profeta de Dios, el juez de Israel, el anciano Samuel, tomó una espada y ejecutó personalmente al rey de Amalec, porque Saúl no había terminado la tarea, porque la orden de Dios tenía que cumplirse, porque el jerem sobre Amalec no admitía excepciones. Y ahora presta atención, porque aquí viene la conexión que la mayoría no ve. Agag murió ese día, pero antes de morir tuvo descendencia. La línea de Agag no se extinguió con él, y esa línea sobrevivió en las sombras durante siglos, silenciosa, aparentemente insignificante, olvidada por todos. Hasta que un día, aproximadamente 500 años después, en el Imperio Persa, un hombre se levantó con un poder que ninguna amalecita había tenido jamás. Su nombre era Amán. Antes de llegar a Amán, necesito darte un dato genealógico que muchas personas desconocen y que cambia completamente la perspectiva. ¿De dónde vinieron los amalecitas originalmente?
Génesis capítulo 36, versículo 12. Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y le dio a luz a Amalec. Amalec era nieto de Esaú, el hermano gemelo de Jacob, el que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, el que despreciaba las cosas espirituales. Génesis capítulo 25, versículo 34. Esaú menospreció la primogenitura. Y fíjate en la línea directa. Esaú despreció la bendición de Dios. Su nieto Amalec atacó al pueblo de la bendición de Dios. La actitud del abuelo se convirtió en la guerra del nieto. Lo que empezó como indiferencia espiritual en una generación se convirtió en hostilidad activa contra Dios en la siguiente. Eso es lo que la Biblia llama consecuencias generacionales. No es una maldición mágica, es un principio espiritual. Las actitudes que sembramos en una generación producen acciones en la siguiente. Esaú despreció a Dios. Amalec declaró guerra contra el pueblo de Dios. Agag intentó destruir a Israel. Amán intentó exterminar a todos los judíos del mundo, una línea recta, de generación en generación, exactamente como Dios había dicho en Éxodo 17. El Señor tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Ahora sí, volvamos a Amán. Esther capítulo 3, versículo 1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, descendiente de Agag, descendiente del rey amalecita que Saúl debió haber matado, pero no mató. ¿Escuchaste eso? La desobediencia de Saúl en 1 de Samuel 15 generó la amenaza más grande que el pueblo judío enfrentó hasta ese momento. 500 años después, en un imperio completamente diferente, a miles de kilómetros de distancia. Amán no era un funcionario cualquiera. Era el segundo hombre más poderoso del imperio persa, el primer ministro de Asuero, y lo primero que hizo con su poder fue planear el exterminio total de los judíos. Esther capítulo 3, versículo 8. Escucha el argumento que Amán usa ante el rey. Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Son diferentes, tienen sus propias leyes, no se asimilan, no nos benefician. Es mejor que no existan. Ese argumento, exactamente ese argumento, ha sido repetido contra los judíos por 3000 años, por faraones, por emperadores, por dictadores, por presidentes. Las palabras cambian, el idioma cambia, el siglo cambia, pero el argumento es exactamente el mismo. Y Amán no se conformó con oprimir a los judíos. No pidió impuestos extras, no propuso restricciones, pidió el exterminio total. Esther capítulo 3, versículo 13. Y se enviaron cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día. Destruir, matar, exterminar, 3 verbos, cada uno más final que el anterior, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, todos, en un mismo día, el día 13 del mes 12, el mes de Adar, todo planificado, todo firmado con el sello real, todo irrevocable bajo la ley persa. Este es el primer intento documentado de genocidio total contra el pueblo judío. No fue una guerra, no fue una conquista, fue un plan de exterminio legalizado, con fecha y hora, y fue ejecutado por un descendiente de Amalec. La misma naturaleza, la misma intención, el mismo objetivo: destruir completamente al pueblo de Dios, no por territorio, no por recursos, no por poder político, sino por lo que Israel representaba, por el testimonio que su existencia daba de que Dios es real, de que Dios actúa, de que Dios cumple sus promesas. Y ahora mira el patrón completo, míralo desde arriba. En Éxodo 17, Amalec atacó a los débiles de Israel en el desierto.
En 1 de Samuel 15, Dios ordenó la destrucción total de Amalek, pero Saúl desobedeció y perdonó al rey Agag. 500 años después, un descendiente de Agag casi logra lo que Amalek había intentado desde el principio, la destrucción total de Israel. La desobediencia parcial de Saúl produjo la amenaza existencial más grande de la historia judía hasta ese momento. Si esto te está impactando como a mí me impactó la primera vez que lo entendí, hazme un favor. Únete a esta comunidad si todavía no lo has hecho, porque lo que viene después es aún más fuerte. Y envíale este video a esa persona que necesita escuchar esto, porque hay millones de creyentes que nunca han visto esta conexión entre Saúl, Agag y Amán, y cambia completamente la forma de entender la justicia de Dios. Pero Dios no había olvidado su promesa, y aquí es donde la historia da un giro que solo la mente de Dios podría diseñar. Porque Dios ya tenía a alguien posicionado dentro del imperio persa, alguien que nadie sabía que era judía, alguien que había llegado al lugar más improbable posible para una huérfana hebrea, el trono de la reina de Persia, Esther. Y hay un detalle en el libro de Esther que casi nadie nota, pero que es absolutamente crucial para entender esta historia. El libro de Esther es el único libro de la Biblia donde el nombre de Dios no aparece ni una sola vez, ni una, en todo el libro. En 10 capítulos completos, el nombre de Dios no se menciona. ¿Por qué? Porque el punto del libro de Esther no es mostrar lo que Dios hace visiblemente, es mostrar lo que Dios hace invisiblemente, detrás de las circunstancias, detrás de las casualidades, detrás de lo que parece coincidencia pero no lo es, que Esther fuera hermosa, casualidad, que el rey buscara una nueva reina justo en ese momento, casualidad, que Esther ganara el favor del rey entre cientos de candidatas, casualidad, que Mardoqueo descubriera un complot contra el rey y fuera registrado en los anales reales, casualidad, que justo la noche antes del día planificado para el genocidio, el rey no pudiera dormir y pidiera que le leyeran los registros reales y justo abrieran en la página donde estaba el acto de Mardoqueo. Casualidad. Demasiadas casualidades. Tantas que dejaron de ser casualidades. Y cuando Mardoqueo le dice a Esther que tiene que ir ante el rey para salvar a su pueblo, le dice algo en el capítulo 4, versículo 14, que es una de las declaraciones más profundas del Antiguo Testamento. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Quién sabe? No es una afirmación, es una pregunta, porque en el libro de Esther, Dios no da discursos, ni envía profetas, ni abre mares. Trabaja en silencio, posiciona piezas, mueve circunstancias y espera que las personas sean valientes cuando llega el momento de actuar. Esther arriesgó su vida entrando sin invitación ante el rey, un acto que podía significar la muerte según la ley persa. Pero el rey le extendió el cetro de oro. La aceptó. Y en un banquete cuidadosamente preparado, Esther reveló que ella era judía y que Amán había planeado el exterminio de su pueblo. Y el resultado fue exactamente lo que la Biblia llama justicia poética. Esther, capítulo 7, versículo 10. Colgaron a Amán en la horca que él había preparado para Mardoqueo. La horca que Amán construyó para matar al judío fue la misma horca donde Amán murió. El arma que preparó contra Israel fue vuelta contra él mismo. Pero hay más, mucho más, porque el libro de Esther no solo registra la muerte de Amán, registra una inversión total de cada elemento del plan. Amán quería el anillo del rey para sellar el decreto de muerte. Esther capítulo 8 versículo 2. El rey tomó ese mismo anillo y se lo dio a Mardoqueo. El instrumento de poder que Amán usó para firmar la muerte de los judíos ahora estaba en manos de un judío. Amán quería que los judíos no pudieran defenderse. Esther capítulo 8 versículos 11 y 12.
El rey autorizó a los judíos a defenderse y destruir a cualquiera que los atacara. Los indefensos se convirtieron en los defensores. Amán quería que el día 13 de Adar fuera el día del exterminio judío. Esther, capítulo 9, versículo 1. El día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, en el cual se había de ejecutar la orden del rey, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. Los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. El mismo día, la misma fecha, pero el resultado fue exactamente el opuesto. Es el mismo patrón que se repite una y otra vez en la Biblia. Faraón ordenó ahogar a los bebés hebreos en el Nilo y el ejército de Faraón se ahogó en el Mar Rojo. Amán construyó una horca para Mardoqueo y Amán murió en su propia horca. Daniel fue arrojado al foso de los leones por los hombres que lo acusaron, y esos mismos hombres terminaron en el foso. Cada arma formada contra el pueblo de Dios termina destruyendo a quien la fabricó. Y no solo Amán. Esther capítulo 9, versículos 7 al 10. Los 10 hijos de Amán también fueron ejecutados. Toda la línea agagea, toda la descendencia del enemigo que Saúl debió haber eliminado 450 años antes. Lo que Saúl no hizo, Dios se aseguró de que se hiciera. Pero quiero que veamos algo más, algo que ocurrió entre Saúl y Esther, algo que involucra a David, porque la historia de David con los amalecitas tiene lecciones que son completamente diferentes a las de Saúl y revelan el otro lado de la moneda. Primera de Samuel capítulo 30. David estaba viviendo en Siclag, una ciudad que el rey filisteo Aquis le había dado mientras huía de Saúl. Y mientras David estaba lejos con sus hombres, los amalecitas atacaron Siclag, quemaron la ciudad y se llevaron cautivas a todas las mujeres y los niños, incluyendo las 2 esposas de David. Versículo 4. David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Imagina eso, 600 guerreros llorando hasta que físicamente no podían llorar más. Sus familias secuestradas, su ciudad en cenizas. Y para empeorar las cosas, versículo 6, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba con ánimo amargo, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Sus propios hombres querían matarlo, en el momento más bajo de su vida, rodeado de escombros, sin familia, sin hogar, con sus propios soldados volviéndose contra él. Y aquí viene la diferencia entre David y Saúl, la diferencia que lo cambió todo. Versículo 6, segunda parte. Pero David se fortaleció en el Señor su Dios, no buscó justificaciones, no culpó a otros, no negoció con Dios, se fortaleció en Dios, y consultó al Señor. Persigo a esta tropa. Y Dios le dijo, persíguela, porque ciertamente la alcanzarás, y sin falta recuperarás todo. David persiguió a los amalecitas, los alcanzó, los derrotó, y recuperó absolutamente todo. Versículo 19. No les faltó cosa alguna, ni chica ni grande, ni hijos ni hijas, ni botín, ni nada de lo que les habían tomado. David lo recuperó todo, cada persona, cada objeto, cada animal, nada faltó. Y fíjate en el contraste. Saúl recibió una orden directa de Dios de destruir a Amalec y desobedeció para quedarse con el botín. David nunca recibió la orden de destrucción total. Consultó a Dios antes de actuar, obedeció completamente y recuperó todo lo que había perdido. Saúl perdió el reino por su desobediencia con Amalec. David fortaleció su camino al trono por su obediencia con Amalec. Y hay un último episodio con Amalec en la vida de Saúl, que cierra el círculo de una manera que te deja sin palabras. Segunda de Samuel, capítulo 1. David acaba de regresar de su victoria sobre los amalecitas en Siclag.
Y llega un mensajero, un joven. Viene del campo de batalla donde Saúl acababa de pelear contra los filisteos en el monte Gilboa. Y el joven le dice a David que Saúl ha muerto. David le pregunta cómo lo sabe, y el joven dice versículos 9 y 10. Saúl me dijo: te ruego que te pongas junto a mí y me mates, porque me ha tomado la angustia. Yo me puse junto a él y lo maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y el brazalete que traía en su brazo, y los he traído acá a mi señor. David le pregunta: ¿de dónde eres? Y el joven responde, versículo 13, soy hijo de un extranjero, una amalecita. Una amalecita. El rey que desobedeció la orden de Dios de destruir a los amalecitas fue terminado por un amalecita. Lee eso otra vez. Lee eso 10 veces si es necesario, hasta que el peso de esas palabras aterrice completamente. El rey de Israel, que perdonó al rey de Amalec cuando Dios le dijo que lo destruyera, perdió su reino, perdió la presencia de Dios, fue atormentado por un espíritu maligno durante años, y al final su muerte fue reclamada por un miembro del mismo pueblo que él debió haber eliminado. Y David, el hombre que acababa de derrotar a los amalecitas y recuperar todo lo que le habían robado, recibe la noticia de la muerte de Saúl de la boca de una amalecita. ¿Y qué hace David? Versículos 14 y 15. David dijo al joven: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para destruir al ungido del Señor? Y David llamó a uno de sus jóvenes y le dijo: ve y mátalo. David ejecutó a la amalecita que mató a Saúl, no por venganza personal. Saúl había perseguido a David durante años intentando matarlo. David tenía todo el motivo humano para alegrarse de la muerte de Saúl, pero no lo hizo. Lo lamentó profundamente y ejecutó a la amalecita porque había tocado al ungido de Dios. Fíjate en la ironía completa. Saúl perdonó a la amalecita que debía matar. David mató a la amalecita que se presentó ante él. Saúl desobedeció con respecto a Amalec y perdió todo. David obedeció con respecto a Amalec y recibió todo, incluso la corona de Israel. Si la Biblia fuera una novela, dirías que el autor exageró, que la ironía es demasiado perfecta para ser creíble, pero no es una novela, es la historia real, y la ironía no es literaria, es divina. Ahora quiero volver a la pregunta original, la pregunta con la que empezamos: ¿por qué Dios nunca perdonó a los amalecitas? Y creo que ahora, después de todo lo que hemos visto, podemos responderla con una profundidad que antes no era posible. Hay una palabra hebrea más que necesitas conocer, quizás la más importante de todas: Timje etseger Amalek mitayat hashamayim. Borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. La palabra es maja, borrar, eliminar. Y esta palabra tiene una historia en la Biblia que es absolutamente reveladora. Maja aparece por primera vez en Génesis capítulo 6, versículo 7, cuando Dios dice: borraré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Es la misma palabra que Dios usó antes del diluvio. La misma acción: borrar, limpiar, eliminar por completo. Y aparece otra vez en Éxodo capítulo 32, versículo 33, cuando Moisés intercede por Israel después del becerro de oro, y Dios dice: al que peque contra mí, yo lo borraré de mi libro. El mismo verbo, majá, borrar del libro, borrar de la existencia, borrar de la memoria. Cuando Dios usa esta palabra para Amalek, no es una amenaza casual. Es la misma palabra que usó para el mundo antes del diluvio. Es la misma categoría de juicio. El juicio reservado para cuando la maldad ha llegado a un punto donde no hay redención posible. Y aquí está la clave teológica de todo esto. La razón profunda por la que Dios nunca perdonó a Amalek. Dios perdonó a las naciones que tenían un motivo humano para atacar a Israel. Egipto quería esclavos.
Babilonia quería imperio, Asiria quería tributo, Filistea quería territorio. Estos son motivos comprensibles, malvados, sí, opresivos, sí, pero humanos. Tienen una lógica por retorcida que sea. Amalek no tenía motivo humano. Amalek atacó a los débiles por placer. Atacó a los que no podían defenderse. Atacó no para ganar algo, sino para destruir algo. Y lo que quería destruir no era simplemente un pueblo, era el testimonio de que Dios existe. La frase «no temió a Dios» no significa simplemente que no le tenía miedo. En hebreo bíblico, temer a Dios es el fundamento de toda moralidad. Proverbios, capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Proverbios, capítulo 8, versículo 13. El temor del Señor es aborrecer el mal. Cuando el texto dice que Amalek no temió a Dios, está diciendo que Amalek rechazó el fundamento mismo de la moralidad. No es que fuera un enemigo político de Israel, es que era un enemigo del orden moral del universo. Y hay algo más, algo que muchos estudiosos han notado, pero que rara vez se menciona en una enseñanza normal. La gematría hebrea, el sistema donde cada letra tiene un valor numérico, asigna a la palabra Amalek un valor de 240. ¿Sabes qué otra palabra hebrea tiene ese mismo valor numérico? Safek, que significa duda. Amalek equivale numéricamente a duda. Y eso no es coincidencia en el pensamiento hebreo. Los rabinos lo interpretaron durante siglos como un principio espiritual. Amalek representa la duda de que Dios existe, la duda de que Dios actúa, la duda de que hay un orden moral en el universo, la duda de que las acciones tienen consecuencias, y por eso el libro de Esther conecta con Amalek de una manera tan profunda. Amán, el descendiente de Amalek, usaba Purim, suertes, dados, azar, para decidir el día del exterminio de los judíos. Esther capítulo 3, versículo 7. El hombre que representa la duda en Dios decide el destino de millones echando suertes. Porque para Amalek todo es azar, todo es casualidad, no hay Dios, no hay diseño, no hay justicia, no hay consecuencias. Y Dios tomó esos mismos Purim, esas mismas suertes, esa misma fecha elegida al azar, y la convirtió en el día de la salvación del pueblo judío. Proverbios capítulo 16, versículo 33. La suerte se echa en el regazo, pero toda decisión es del Señor. Amalek decía, no hay Dios. Dios respondió, mira cómo uso tu propia herramienta para demostrarte que sí estoy aquí. Y ahora entramos en la última capa de la espiral, la capa más profunda, la que conecta todo esto con el presente. Primera de Crónicas capítulo 4, versículos 42 y 43. En los días de Ezequías, 500 hombres de los hijos de Simeón fueron al monte Seir y destruyeron a los que habían quedado de Amalek, y han habitado allí hasta hoy. Los últimos amalecitas, eliminados en el monte Seir, en los días de Ezequías, aproximadamente 700 años antes de Cristo. Desde entonces, Amalek como nación dejó de existir. Dios dijo, borraré la memoria de Amalek de debajo del cielo, y lo hizo, nación por nación, generación por generación. Desde Moisés hasta Josué, desde Josué hasta Samuel, desde Samuel hasta David, desde David hasta Esther, desde Esther hasta Ezequías. Tomó siglos, pero se cumplió. Y aquí está lo que muchos rabinos y teólogos han enseñado a lo largo de la historia, y que creo que es la lección más importante de toda esta investigación. Amalek, como nación, ya no existe. Pero el espíritu de Amalek sigue activo. ¿Qué es el espíritu de Amalek? Es atacar al débil porque es débil. Es negar que existe un orden moral en el universo. Es creer que todo es azar, que no hay consecuencias, que la fuerza es lo único que importa.
es odiar sin motivo, es destruir sin razón, es apuntar contra los vulnerables por placer, no por necesidad. Y cuando miras la historia del pueblo judío después de la desaparición de Amalek como nación, ves exactamente ese espíritu operando a través de diferentes pueblos y diferentes épocas. Los romanos destruyeron el segundo templo en el año 70, cientos de miles de judíos masacrados. Los cruzados en la Edad Media masacraron comunidades judías enteras camino a Tierra Santa. La Inquisición española los expulsó en 1492. Los pogromos en Rusia y Europa del Este durante siglos, y el Holocausto. 6 millones. El mismo patrón, el mismo espíritu. Atacar al pueblo que testimonia que Dios existe. Intentar borrarlo de la faz de la tierra. Usar la misma retórica. Son diferentes. Tienen sus propias leyes. No nos benefician. Es mejor que no existan. Las palabras de Amán repetidas en bocas diferentes durante 3 milenios. Y en cada caso, sin excepción, el resultado ha sido el mismo. Israel sobrevive. El atacante enfrenta consecuencias. Faraón se ahogó. Amán fue colgado. Roma cayó. Los cruzados perdieron sus reinos en menos de 2 siglos. España perdió su dominio mundial poco después de la expulsión. La Alemania nazi fue reducida a ruinas. Génesis capítulo 12, versículo 3. La promesa que Dios le hizo a Abraham. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Esa promesa tiene 4000 años y no ha fallado ni una sola vez. Entonces, ¿por qué Dios nunca perdonó a los amalecitas? No fue por crueldad, no fue por capricho, no fue porque Dios tenga favoritos. Fue porque Amalek representaba algo que no admite perdón. La maldad gratuita contra el indefenso, combinada con el rechazo absoluto de que existe un Dios que ve, que juzga y que actúa. Dios perdonó a cada nación que en algún momento mostró, aunque fuera un destello de reconocimiento de lo divino. Egipto reconoció el poder de Dios a través de las plagas. Babilonia reconoció a Dios a través de Daniel. Nínive se arrepintió con la predicación de Jonás. Incluso los filisteos reconocieron el poder del arca y la devolvieron. Amalek nunca reconoció nada, nunca se arrepintió, nunca mostró un destello de temor reverencial, nunca se detuvo. Atacó generación tras generación con el mismo objetivo. Destruir al pueblo de Dios no por lo que tenían, sino por lo que representaban. Y esa es la diferencia entre un enemigo y Amalek. Un enemigo quiere algo que tú tienes. Amalek quiere que tú dejes de existir. Y Dios, en su justicia, dijo: si tú quieres borrar a mi pueblo de la tierra, yo te borraré a ti de debajo del cielo. Pero hay una última cosa que necesito decirte. Y es quizás lo más importante de todo lo que hemos dicho hoy. La historia de Amalek no es solo una historia del pasado, es un espejo para el presente. Y no me refiero solo a los enemigos externos, me refiero a algo mucho más personal. Cada vez que dudas de que Dios está actuando en tu vida, eso es el espíritu de Amalek. Cada vez que la voz en tu cabeza dice, todo es casualidad, no hay plan, Dios no está ahí. Eso es Amalek. Los rabinos del Baal Shem Tov enseñaban que la batalla contra Amalek no es solo una batalla histórica, es una batalla espiritual diaria, la batalla contra la duda, la batalla contra el cinismo, la batalla contra la creencia de que el universo es aleatorio y que nada tiene sentido. ¿Recuerdas a Amán echando suertes para elegir la fecha de destrucción de los judíos? Eso es exactamente lo que hace la duda. Te dice que todo es azar, que tu vida no tiene propósito, que las circunstancias son aleatorias, que las casualidades son solo casualidades. Y lo que la historia de Esther demuestra es que no hay casualidades.
que detrás de cada circunstancia aparentemente aleatoria hay un Dios que posiciona piezas, que mueve corazones, que abre puertas y que convierte las armas del enemigo en instrumentos de salvación. La horca de Amán se convirtió en la horca de Amán. Las suertes que echó para destruir se convirtieron en la fecha de celebración. Lo que parecía el fin se convirtió en el principio de algo nuevo. Y eso es exactamente lo que Dios puede hacer con cada situación en tu vida que parece caótica, que parece sin sentido, que parece abandonada por Dios. Él no te ha abandonado. Está trabajando en silencio, posicionando piezas, preparando la inversión, como lo hizo con Esther, como lo hizo con David en Ziklag, como lo ha hecho con su pueblo durante 4000 años. Dios borró la memoria de Amalek de debajo del cielo, pero el pueblo contra el que Amalek peleó sigue aquí. Israel existe hoy, el pueblo judío existe hoy, después de Egipto, Asiria, Babilonia, Grecia, Roma, las cruzadas, la Inquisición, los pogromos y el Holocausto. Siguen aquí, y si Dios pudo preservar a un pueblo durante 4000 años contra todo enemigo y contra todo pronóstico, Él puede preservarte a ti en medio de lo que sea que estés enfrentando. La pregunta no es si Dios está actuando. La pregunta es si tú vas a confiar en que está actuando, aun cuando no puedas verlo. Si este video cambió tu perspectiva sobre algo que nunca habías entendido, quiero pedirte que hagas algo. Hay otro video que preparé especialmente para ti que va a profundizar aún más en lo que acabamos de ver. Está apareciendo en tu pantalla justo ahora. Haz clic en él. No te lo pierdas.